Aventurando Emprendedores. Un podcast para personas con madera de empresarios. Con Virginia López Bello y Frederico Arabián Abriquián. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Juan Ramón López Bello, un empresario descendiente de una saga familiar de emprendedores, que sabe muy bien lo que son las mieles del éxito, pero también ha buceado a fondo entre sus hielos. Después de enfrentar la difícil situación de la quiebra de la empresa familiar durante la crisis de 2008, Juan Ramón decidió reiniciar su camino en el mismo sector en el que siempre había trabajado, la industria de la madera. Sin duda, el camino no ha sido fácil y ha habido momentos en los que Juan Ramón ha enfrentado desafíos y adversidades. Pero su determinación, perseverancia y capacidad para aprender de las experiencias pasadas lo han llevado a construir un exitoso grupo empresarial en el sector de la fabricación de cocinas y que emplea a más de 90 personas. Pero mejor que nos lo cuente el propio protagonista. Juan Ramón López Bello. Bueno, Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues tengo la suerte de contar hoy con Juan Ramón López Bello, empresario de toda la vida, y por el apellido pues ya sabéis que nos une, no somos primos lejanos ni cercanos, somos hermanos. Y yo no soy ni primo ni hermano, pero lo conozco ya hace 30 años. Bueno, Juanra, pues nada, muchas gracias por venir, lo primero. Gracias a vosotros. Y bueno, cuéntanos brevemente tu trayectoria como empresario. Ya hemos avanzado un poco en la introducción, pero queremos oír de tu propia voz cómo iniciaste tus primeros pasos como emprendedor. Bueno, pues yo en mi caso, como creo que con otros muchos casos de otra gente que también ha emprendido negocios, pues yo vi un poco por tradición familiar. Mi abuelo ya en su día ya tenía una pequeña carpintería por la zona de Carabanchel. Luego mi padre siguió con la carpintería de mi abuelo y la hizo crecer. Y luego bueno, pues yo me incorporé al proyecto siendo muy jovencito a la empresa familiar. Y luego, por circunstancias que luego iremos detallando, pues en el año 2007-2008, con motivo de la crisis, pues bueno, nos fue mal el negocio familiar y tuvimos que cerrar. Entonces, a partir de ese momento, pues yo empecé mi trayectoria en solitario y a partir del 2009-2010, bueno, pues empecé una aventura nueva y es la que estoy ahora mismo, la que sigo ahora mismo avanzando. Pues la verdad es que me parece estupendo que haya venido Juanra hoy porque tiene como todas las mieles y las hieles de lo que es ser emprendedor. O sea, que es saber dónde está el cielo y dónde está el infierno, ¿no? Sí, sobre todo porque estás en un sector súper maduro, ¿no? O sea, un sector relacionado con la madera, la cocina, y que es un sector en donde parece que ya está todo inventado. Sí, lo que pasa es que en el sector nuestro, concretamente el sector del mobiliario de cocina y en general del mobiliario, es un sector que aunque está todo inventado, pero todavía en España nos queda mucha industrialización que hacer, nos queda que incorporar a los métodos productivos y a los métodos de comercialización, pues todo lo que se está ahora mismo en los últimos años desarrollando, desde la inteligencia artificial hasta los procesos productivos, mucha más tecnología, y eso sí que es una de las cosas que en la última etapa en la que nosotros estamos viviendo sí que lo estamos incorporando a mis empresas de una manera incluso más importante que la propia maquinaria en sí, sino son los procesos productivos para poder hacer los muebles, que es lo que hoy en día yo creo que en los próximos años nos tiene que diferenciar a todos los empresarios, no solamente las máquinas, que son muy importantes, sino lo que llevan dentro de las máquinas, que es esto, pues todo el hardware, toda la manera de funcionar, pues todo ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial creo que también va a dar un vuelco a toda la industria, y entonces en mis empresas es lo que queremos ahora empezar a desarrollar en los próximos años. Fenomenal. ¿Y cuáles son las bases actuales de tu empresa? O sea, ¿por qué habéis conseguido colocaros en el mercado de una manera, además en poco tiempo, ¿no? O sea, en 10 años os habéis colocado en un lugar privilegiado. Sí, bueno, realmente nosotros el proceso en los últimos años nos ha venido, pues al final muchas veces las cosas, hablando de emprendedores, las cosas no vienen como uno quiere, ¿no? Sino realmente tienes que ir aprovechando lo que se suele decir, pues las olas que te vienen y te tienes que subir a la ola. Yo en mi caso concretamente empecé en el año 2010, 2011, empecé con una pequeña empresita cuando, repito, ya me quedé solo cuando tuvimos que cerrar las empresas familiares, y una empresita en la que era yo y otro trabajador
trabajador en una tiendecita pequeña en Madrid, y a partir de ahí empezamos a vender cocinas. Luego, a partir de ahí, tuve la posibilidad de quedarme con un almacén pequeñito en el que empezamos a fabricar nuestras propias cocinas, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a contratar más gente. A partir de ahí tuve la posibilidad de quedarme con otra empresa un poquito mayor que yo, que les iban a jubilar los socios, y entonces yo aproveché que pude quedarme con ella. Y a partir de ahí pues he ido creciendo, y básicamente he ido creciendo pues de una manera, yo creo que bastante sostenible, porque sí es cierto que nosotros, de esos 2 empleados que éramos yo y otra persona en el año 2010-2011, pues ahora en la actualidad somos casi 90 personas en la empresa, en el grupo, con lo cual... Pues, 90 personas, y con lo cual yo personalmente me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero evidentemente, o sea, no ha sido todo un camino de rosas, son muchas veces, y yo lo que siempre digo, que el concepto de empresario, el concepto de gente que quiere sumarse al mundo de la empresa, muchas veces hay que pensárselo bien, porque yo en mi caso siempre digo lo mismo, que si yo hubiera tenido un conocimiento real y hubiera tenido una formación, pues como hoy en día creo que tienen todos los chavales de 20 años o de 25 años, de 5 idiomas, 18 carreras, pues a lo mejor me hubiera colocado en un sitio en vez de haber sido emprendedor. Que muchas veces el tema de ser emprendedor es que el tema de ser emprendedor te viene un poco obligado por las circunstancias personales de cada uno, y sobre todo también por las circunstancias del empleo. Lógicamente, yo vengo de una familia en la que, gracias a Dios, hemos tenido un poder adquisitivo medio alto, en el cual a mí nunca me ha faltado de nada, y lógicamente yo me he tenido que hacer emprendedor porque yo quería darle también esa formación a mis hijos, y quería darle, digamos, esa manera de vivir a mis hijos, con lo cual, con mi formación, vamos a decir, académica, pues hubiera sido muy complicado que alguien me hubiera contratado y me hubiera pagado lo que yo creo que necesito para que mi familia viva más o menos igual que vivía yo de crío. Muy interesante Sí, a veces el camino del emprendimiento viene por... obligación muchas veces. Claro, sí, en mi caso, que hemos hablado alguna vez, que era por totalmente falta de vocación de nada. O sea, bueno, en mi caso igual. Y entonces al final uno pues va viendo oportunidades, ¿no? Entonces tú viste unas oportunidades por la trayectoria de tu padre, ¿no? Porque también que era empresario de antes. Y ahora todos los temas relacionados un poco con la ecología y todo eso, que imagino que lo tuyo estarán apretando a nivel el gobierno, pues con las normativas y todo esto, ¿eso os influye? Yo sinceramente creo que eso influye más bien de cara a la galería, o sea, de cara a la tarjeta de visita. Porque luego realmente de cara a los clientes que tenemos y a los clientes de nuestros clientes, que son los consumidores finales, yo creo que todavía el tema de la ecología como tal no está implantado en el ADN pero yo no te digo solamente en el ADN nuestro como españoles, nosotros vendemos también bastante en Estados Unidos, y en Estados Unidos pasa igual. Tú parece que cuando vas a Estados Unidos parece que es el adalid de la economía, el adalid de todo verde, el adalid, y al final te das cuenta que es un mercado igual que el nuestro, que el consumidor final lo que premia es una calidad y un precio. Si para eso no tienes el sello verde, pues muchas veces no es fundamental. No es fundamental. Que evidentemente que los próximos años, creo, y las nuevas generaciones que se van incorporando al consumo, sí que yo creo que tienen otra mentalidad, pues probablemente, pero la generación nuestra que venimos de que todo valía, yo creo que lo tenemos arraigado y prima más otras cosas que el tema verde. Pues yo, como tengo a Juanra aquí y ya le tengo cogido aquí atrapado, pues quiero preguntarle cosas que nos van a venir muy bien a nosotros, que somos mucho más pequeños, la empresa Bake Atelier, y es cómo se gestiona una empresa de 90 empleados. Para mí, desde luego, el tema de los recursos humanos es como el punto negro de cualquier emprendedor. Bueno, hay un tema ahí que igual nos puedes explicar así, aunque no sea breve, que es el punto en donde pasas de 50 empleados, ¿no? Un tema legal, un tema de impuestos, un tema de liberados. Hombre, yo en mi caso, un poco por la experiencia mía anterior a esta nueva andadura profesional, yo lo tengo muy claro. Es decir, nosotros tenemos 90 empleados, pero yo tengo 6 empresas. Y yo gestiono de una manera independiente cada una de las empresas. A nivel orgánico son independientes, y lo único que es común es el tema de la tesorería y la contabilidad. Eso sí que es común entre todos. Cuando digo es común, eso sí que lo llevo yo con mi director financiero y mi director administrativo, eso sí que lo llevamos nosotros común. Pero luego todo el tema de fabricación, nosotros tenemos 3 fábricas y el tema de fabricación es independiente, las personas son independientes, son clientes en muchos casos, unos de otros y otros de uno, pero cada uno va con sus márgenes, con sus perspectivas de venta, con sus propios incentivos de margen y de ventas a cada una de las empresas.
Y la verdad que cuando decís el tema de cómo se gestiona una empresa de 90 trabajadores, pues yo siempre digo lo mismo, que igual que todo el mundo ve, o todo el mundo, todos los emprendedores o todos los empresarios tienen mucho miedo al personal, yo personalmente, yo no le tengo miedo a tener trabajadores. Yo creo que el éxito de una empresa es cuantos más trabajadores tengas útiles y productivos, más vas a crecer tú. Entonces, el dicho este, que yo me junto con mucha gente que tiene empresa y todo el mundo dice, joder, el trabajador, es que hay que tener menos trabajadores. Yo creo que no. Yo creo que hay que tener los trabajadores justos para tu crecimiento y evidentemente es una manera de involucrarles en tu proyecto. Con lo cual, es muy importante en empresas como las nuestras, que independiente que tengamos otra persona, nosotros no dejamos de ser una pequeña empresa, es fundamental que el líder del proyecto, que en este caso soy yo, esté muy arropado de la gente y esté muy encima de la gente. Cuando digo encima de la gente no es estar exigiéndoles que produzcan, sino realmente hacerles partícipes de tu proyecto, hacerles partícipes de hasta tu vida personal, que ellos sean partícipes de tu vida personal. Tienes que ser capaz de saberte los nombres de todos, tienes que ser una persona muy educada, en cada sitio que vas tienes que dar los buenos días, nunca gritar, nunca los nervios, aunque haya una situación, que en todas las empresas las hay, situaciones muy estresantes, nunca hay que perder los nervios, y eso al cabo de los años tu gente va confiando en ti y al final hace que tu empresa crezca, y lo que hace es que tú a su vez no te dé miedo emprender nuevas cosas, ni te dé miedo pues nuevos proyectos con gente nueva y con más empleados, porque yo creo que hoy en día cualquier empresa grande, me da igual del sector que sea, necesita personal, por mucho que estemos avanzando en la inteligencia artificial, por mucho que estemos hablando en proyectos, por mucho que estemos hablando de esto, todos son personas. No, la clave es, desde luego, es el tema humano. Exactamente. Bueno, nosotros compartimos ahí también el tema de la cercanía con el personal, pero no todo el mundo funciona así y a veces incluso no es una cuestión de, bueno, de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? O sea, una película de Brad Pitt, que es un caso real, que se llama Moneyball, donde él es un manager de un equipo de béisbol y él es un buen tipo, es un tal, pero él decide no relacionarse con los empleados, que en este caso son jugadores de béisbol, porque sabe que en algún momento, por la naturaleza del béisbol, como es en el fútbol, los tiene que despedir, ¿no? Y entonces en un momento dado uno de los del equipo le dice, oye, pero ¿por qué no vas a la fiesta que te he invitado del cumpleaños, de la comunión del niño, del delantero, tal? Y al final el tío le dice, mira, es que yo prefiero no tener mucha vinculación emocional porque me voy un día les tendré que despedir, ¿no? Entonces, yo fíjate, yo en eso, y toda la gente que trabaja conmigo lo sabe, soy una persona que yo creo que soy muy cercano a todo el mundo, pero porque en mi vida personal también lo soy una persona muy cercana a todo el mundo, a mí me gusta hablar mucho, me gusta mucho estar con la gente, pero todo el mundo lo tiene muy claro, es decir, todo el mundo que entra a trabajar conmigo, yo soy una persona que voy a estar con ellos a muerte, pero saben perfectamente que yo por mi posición, yo no me puedo vincular de por vida con nadie. Si las cosas funcionan, si no funcionan, por mucho que haya sido el padrino del hijo o de sus hijos o tal, yo tengo que tomar decisiones porque por mi gestión o por mi mala gestión, porque al final yo voy a ser el responsable para bien o para mal de lo que suceda en mi compañía, pues yo no puedo ponerlo en peligro por temas personales, por temas personales. Que normalmente yo también suelo decir que es muy difícil, la verdad, como todo, ¿no? Pero que yo en los últimos 15 años que llevo solo como empresario, yo pocas veces me he encontrado, por no decirlo, puedo contar con los dedos de una mano, situaciones en las que la gente que está trabajando para mí haya tenido que interponer el tema personal con el tema profesional. Realmente la gente suele ser muy inteligente en estos casos y cuando tú le das la mano rara vez te cogen el brazo. Está bien. Y otra cuestión importante y que da miedo a todos los emprendedores es el tema de la tesorería. ¿Vosotros tenéis financiación externa? ¿Cómo acometéis el tema de la tesorería? Sobre todo porque vosotros además tenéis bastante stock en los almacenes, ¿no? Sí, nosotros tenemos aparte mucho stock en los almacenes, luego también tenemos una de nuestras divisiones de nuestra compañía trabaja mucho con promotoras y con constructoras, con lo cual se requiere una financiación extra porque lógicamente pagan normalmente pues eso, desde 60 días en teoría hasta 120, hasta exactamente. Entonces lógicamente la gestión de tesorería es fundamental en cualquier empresa industrial, pero en una empresa a la que nos dedicamos un porcentaje en torno al 20% de nuestra facturación es a promotoras y constructoras, pues la tesorería lo es todo. Para nosotros la tesorería es todo. Nosotros, por el crecimiento que hemos tenido al principio, lógicamente éramos pequeños y la tesorería prácticamente no nos afectaba porque todo lo que cobrábamos prácticamente
prácticamente al contado porque no teníamos dinero, con lo cual no podíamos financiar a nadie. Y ya cuando empezamos a dar, lógicamente, el salto a unas facturaciones mayores, intentar vender a estos clientes que te exigen financiación, pues lógicamente hemos tenido que ir por todo el tema por financiación bancaria. No ha habido porque también yo en su día, toda mi familia, pues todo, y eso lo sabe bien Vicky porque eso es mi hermana, perdimos todo el patrimonio que habían amasado fundamentalmente mi abuelo y luego mi padre, pues lo perdimos en la crisis esta que estoy contando de 2008, con lo cual nos encontramos pues con una mano delante y otra detrás, con lo cual no teníamos capacidad financiera para poder acometer un proyecto con fondos propios. Esto viene a cuento porque es verdad que estuvimos hablando el otro día en el otro podcast, en el otro episodio, del gen del emprendedor. Y es verdad que yo creo que tú y yo tenemos el gen del emprendedor y desde que nacimos siempre comentábamos, Fred y yo, que le pasa también a Fred, que pasamos por un local vacío y se nos van los ojos pensando que montaríamos. Lo que pasa, Virginia, no sé si ese es un gen que hemos nacido con él o es un gen que nos han implantado. Sí, también es verdad. El padre, mi abuelo, es decir, que es un tema de las cosas que yo siempre digo. Nosotros somos empresarios porque hemos nacido empresarios o porque nos han implantado desde pequeñito, y eso supongo que mucha gente que nos estará escuchando le pasará en su casa. Si tú en tu casa estás todo el día hablando de fútbol y eres futbolista, pues tus hijos probablemente se hagan futbolistas. Si tú eres empresario y estás todo el día hablando de empresas, pues tus hijos serán empresarios. Entonces, al final, yo creo que el mundo del emprendimiento es un poco parecido. Y aquí en particular, por lo menos yo lo que he escuchado es que también mucho la abuela, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. La abuela creo que tenía ahí mucha importancia. Sí. Mi abuela, sobre todo en esa época donde evidentemente el hombre era imposible que una mujer destacase, ¿no? Pero quizá detrás del abuelo ahí la abuela estaba bien, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo no sé si Virginia estará de acuerdo conmigo, que también incluso a nosotros, porque lógicamente nuestros padres y nuestros abuelos pues era una sociedad que no tiene nada que ver con la de ahora, una sociedad muy machista. Nosotros nos hemos enterado de la importancia empresarial de mi abuela cuando éramos mayores. Sí, totalmente. O sea, estaba oculto en la familia. Estaba oculto en la familia. Es decir, como que tanto a mi padre como a mi abuelo como que les daba coraje el tema de que mi abuela, como nos han dicho mucha gente que la conocía, era realmente el líder de la empresa de mi abuelo. Sí, porque el abuelo era más artista y la abuela era más empresaria, es así, pero claro, como en aquella época no estaba bien visto y bueno, se ha visto, ¿no? A lo largo han salido un montón de casos de mujeres científicas que firmaban la patente, la firmaba el marido, ¿no? Y tiene el nombre del marido, o sea que bueno, en el caso de nuestros abuelos yo creo que fue un poquito por ahí. Y lo que estamos escuchando es esa musiquita ahora porque viene el tip tecnológico. El tip tecnológico. Y el tip tecnológico de hoy tiene que ver con los viajes y también con la manera en que pagamos en los viajes. Es muy común, tanto si viajamos por negocios como si viajamos por placer, que cuando viajamos, sobre todo fuera de la zona euro, donde hay problemas con cambios de divisas, ¿no? Tanto si pagamos con tarjetas o ya no te cuento si quieres retirar dineros, por ejemplo, si vas a Estados Unidos y quieres tener dólares en la mano, el cambio es un problema, sobre todo en cantidades pequeñas. Y también si pagamos con tarjeta porque nos cobran comisiones por ese cambio. Para eso hay unas tarjetas estupendas, que son las tarjetas FinTech. Hay varias marcas en el mercado, las más conocidas son Revolt, N26, Monzo, Wise, pero hay más. Y estas tarjetas son tarjetas que especie de prepago, cargas las cantidades que necesitas y te permiten principalmente, aparte de un montón de funciones que tienen, retirar dinero hasta unas cantidades limitadas, pero que son interesantes en otros países sin pagar comisiones, pagar en esos países con la tarjeta sin pagar comisiones y tener un control pues exhaustivo de tu actividad durante tu viaje. Puedes usar las tarjetas solo para viajar y una vez que acaba puedes bloquearlas. Entonces tienes un control muy muy interesante y sobre todo nos rebaja bastante los costes de los viajes. Así que echar un vistazo a las tarjetas FinTech. Pues me interesa un montón saber, Juanra, el momento de mayor euforia y el momento de mayor angustia de tu carrera. Vamos a empezar por la angustia y luego por la euforia para acabar un poquito subidos de ánimo. Bueno, pues el mayor momento mío de angustia, hablando profesionalmente, porque hablando personalmente, evidentemente, fue el gol de Sergio Ramos en el 93. Eso fue bastante angustioso para mí. Bueno, pero pues bueno, angustia para unos. Por eso, para mí fue angustioso, pero obviando ese momento horrible en mi vida. El mayor angustia de mi vida fue precisamente pues, en el año 2011-2012,
que ya estaba yo remontando un poco mi trayectoria después de todas las dificultades que os he comentado. Y entonces, pues me derivaron una de las deudas de la empresa familiar de mi padre, no la debieron a mi empresa, cuando ya más o menos estaban funcionando. Entonces, después de estar trabajando 3 o 4 años y haber creado una estructura, ya éramos 10 o 12 personas, haber levantado ya más o menos, después de un fracaso tan estrepitoso como fue aquella época, pues me obligó otra vez a cerrar otra vez todo lo que había creado en los últimos 3 o 4 años y me volví a encontrar otra vez en el punto solo, de partida. En el punto de partida, otra vez solo, me volví a encontrar otra vez solo. Y a partir de ahí, pues bueno, otra vez tuve que volver a empezar otra vez una segunda vez. Y ese es el mayor momento en el que lo recuerdo con... Ahora, lógicamente, al paso de los años, pues como todo en la vida, no lo recuerdo ni con amargura, lo recuerdo como una experiencia más de la vida. No lo quiero llamar ni experiencia mala, una experiencia más de la vida. Y el mayor momento de euforia, personalmente creo que lo estoy viendo ahora. Qué bien. El mayor momento de euforia lo estoy viendo ahora porque me estoy acompañando de gente con la que fundamentalmente, aparte que profesionalmente les admiro mucho a toda la gente que trabaja conmigo, también me lo paso muy bien con ellos, que es otra de las cosas importantes que creo que para sacar un rendimiento bueno tuyo personal y de tu gente es que te lo tienes que pasar bien trabajando, tienes que trabajar con gente que sea divertida o que sea igual que tú. Porque puedes, evidentemente, si tú no eres divertido, pues a lo mejor la gente divertida o la diversión de los demás te puede parecer una angustia. Y entonces yo ahora mismo estoy pasando un momento muy bueno, con muchísimos proyectos que tenemos de cara al futuro y creo que ahora es un momento, profesionalmente mío, creo que es un momento bastante bueno ahora mismo. Vale. Pues esto enlaza con lo que decías tú, ¿no? De si solo acompañado, que cómo se hacen mejor las cosas en el mundo de la empresa. Bueno, mejor, yo creo que mejor son 2 maneras, ¿no? Hay gente que va, yo siempre pongo el ejemplo del escalador es muy famoso esto que se hicieron una película incluso que se llama Everest, de una catástrofe que hubo en el año 80 y pico. Y había dos perfiles de escaladores, de superescaladores. El escalador que prepara la excursión con 50 serpas, si hace falta está ahí 40 días hasta ver una ventana tal, y el tío que está pendiente de una oportunidad y va solo, ¿no? Entonces va, sube ligero y baja. Son 2 maneras de tener éxito distintas. En tu caso, ¿qué eres más, de estar solo o acompañado? Yo en mi caso soy más de estar solo, pero quiero hacer un matiz. Es decir, cuando digo estar solo, yo hasta ahora, lógicamente, por mi trayectoria y por estos años, yo he tenido que estar en momentos acompañado, otras veces he tenido que estar solo, ha habido veces que he tenido socios, otras veces que no he tenido socios. Y yo creo que para crecer, fundamentalmente yo creo que hay que estar solo para crecer. Para luego mantenerte y hacer una estructura buena de empresa, yo creo que hay que estar acompañado. O sea, es decir, porque es muy difícil, yo hablo en mi caso, ¿no? Es muy difícil que ahora mismo yo tengo muchos proyectos encima de la mesa y esos proyectos es muy difícil que yo los pueda llevar a cabo si no tengo gente que vaya gestionando lo que es el día a día y que vaya gestionando realmente lo que se va a ir creando. Y eso yo creo que tienes que ir acompañando gente en tu camino, porque si no al final llega un momento en el que realmente no vas a poder gestionar ni la evolución de tu compañía ni el día a día de tu compañía, porque hoy en día las compañías actuales requieren de una innovación y de un conocimiento de gente que en mi empresa se está incorporando, gente mucho más joven que yo, porque tiene otra filosofía de vida, no voy a decir ni mejor ni peor, pero cuando estás hablando con ellos en una reuniones que tenemos habitualmente todas las semanas, o bien de marketing, o bien de procesos productivos, o bien de desarrollo informático, pues te das cuenta que yo tengo 50 años, te das cuenta que te estás quedando obsoleto. Te das cuenta que te estás quedando obsoleto y que tu perfil o tu papel en la compañía tiene que ir siendo otro. No puedes tener tú el mismo papel con 25 años que con 50. Yo ya tengo que tener un papel pues mucho más reflexivo, tengo que tener un papel quizás pues mucho más de la experiencia, aunque yo sigo pensando y me sigo viendo en el espejo y parece que tengo 20 años, pero tengo 50. Y esa experiencia es la que tengo que poner, creo yo, que es lo más importante de mi persona. Esa experiencia la tengo que poner, lógicamente, al servicio de mi empresa. Y otra pregunta, Juanra, el estilo de vida. ¿Tú crees que los emprendedores, los empresarios, tenemos un estilo de vida, o sea, nuestra propia profesión nos encasilla en una manera de vivir?
¿Cómo estás además trasladando tu experiencia como empresario a tus hijos? ¿Realmente quieres que te vean como un referente y que sigan tus pasos? ¿Cómo el estilo de vida en general, familiar, personal, con los hijos? Yo es que para eso soy una persona que todo el mundo, gente que me conoce, soy un empresario atípico. Cuando digo soy un empresario atípico, porque yo soy un empresario que yo no presumo de trabajar 18 horas al día, yo no presumo de llegar a las 7 de la mañana a mi fábrica e irme a las 10 de la noche. Yo soy una persona que creo que para ser un empresario tú tienes que ser empresario 24 horas al día. Y eso no significa estar trabajando 8 horas al día en el despacho o trabajando 16. Tienes que ser 24 horas al día, tu teléfono tiene que estar abierto 24 horas al día. Y yo una de las cosas que también por mi edad y porque yo también he tenido los hijos ya mayor, porque mi hijo mayor Fernando tiene 11 años y mi hijo pequeño Lucas tiene 9, pues yo soy una persona que yo no me salto ninguna actividad de mis hijos. Yo intento llevarles a mis hijos al colegio todos los días. Yo todos los viernes voy a buscarle a mis hijos al colegio. Yo intento compaginar mi vida profesional con mi vida personal. Y eso es una manera de vida, porque la generación, vuelvo otra vez a la generación de mi padre, porque yo lógicamente yo me he criado como empresario, como a las faldas de mi padre, era una generación en la que, joder, si tú tienes una comida de trabajo, tienes una comida de trabajo. No hace falta que te quedes hasta las 10 de la noche haciendo como que estás trabajando, ¿no? Eso a lo mejor en la generación de nuestros padres eso era muy habitual. Hoy en día no es necesario. Hoy en día perfectamente puedes tener una reunión de trabajo, porque aparte de todo, a mí soy una persona que a mí me gusta mucho socializar con todo el mundo, pero luego llega la hora de las 5 de la tarde, yo me voy a por mis hijos, cierro la comida, voy a por mis hijos y estoy la tarde con ellos. Y creo que eso es algo que nuestra generación sí que ha cambiado y creo que es algo que es fundamental. Una de las cosas, por ejemplo, que yo no quiero o no quisiera, y aparte aprovecho que están hoy de oyentes mis hijos, yo no quiero que mis hijos sigan mis pasos. Es más, yo hoy lo digo aquí porque está grabado, mis hijos no van a trabajar nunca conmigo. Nunca van a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque creo que no es sano. Creo que no es sano que los hijos trabajen con los padres. Creo que no es sano mentalmente para ellos, creo que no es sano mentalmente para mí o para el padre. Y creo que cada uno ya tiene que tener su trayectoria vital, y tiene que tener su trayectoria vital, sobre todo al principio. Que luego mis hijos ya... Puede darse caso, ¿no? Exactamente, que luego ya mis hijos son mayores y tal, pues bueno, ya veremos. Pero al principio mis hijos se tienen que buscar su vida, se tienen que formarse, tienen que hacer, en este caso sí que voy a decir lo que yo no he hecho, que ha sido irme a vivir al extranjero, a Alemania, tal, para aprender idiomas, para aprender otras culturas, para aprender... Y que no se encasillen en el tema de hay que ser empresario, no. Tienen que buscar su camino y si quieren ser empresarios serán empresarios y si quieren ser médicos serán médicos. Pues Fernando y Lucas, que están aquí, saludar. Chicos, hola. O sea, lleváis una camiseta de algo, ¿no? Del Atleti. Un equipo de... un equipo de fútbol. ¿Cuál es? El Atlético de Madrid. Pero lleváis la camiseta porque jugáis al fútbol. Sí. Sí, ¿no? Y muy bien. Así, nada, cada uno se pone la camiseta que quiere. O sea, es que está... Vale, bueno, y vamos a cerrar entonces así. Si tuvieras que poner en orden entre seguridad, crecimiento y bueno, fama, ¿no? Relevancia social, ¿qué es lo que primero pondrías? Respecto a tu empresa, Sí, o sea, ¿cómo ves tu empresa? Mira, pues yo esto lógicamente, mi mujer Raquel lo vive en primera persona, que son como siempre, no discutimos, pero sí cambiamos opiniones. Lo que menos me mueve a mí para la empresa es la seguridad. O sea, a mí la seguridad creo que está sobrevalorada. Creo que la seguridad en una empresa te hace tomar decisiones equivocadas y normalmente es quedarte quieto. Y si tú buscas su seguridad, no tengas una empresa. Métete a funcionario o, como he dicho anteriormente, fórmate y ponte a trabajar para otro. Porque una empresa nunca te va a dar la seguridad y si te la da, repito, creo que estás equivocado. ¿Relevancia social? Yo creo que es todo lo contrario. Es decir, yo creo que y eso no es porque lo diga yo, sino que los grandes empresarios de este país y del mundo, exceptuando los últimos de Twitter y Facebook, sí, que sí tienen relevancia social. Las superstars. Exactamente, pero los grandes empresarios y la gran gente tienen relevancia social muy poca. Tiene relevancia social si lees El Expansión o si lees diarios de economía, pero no salen en las revistas rosas. Y yo creo que fundamental es el crecimiento, o sea, las ganas que tú tengas de crecer, no solamente económicamente, sino crecer mentalmente, para proyectos nuevos. O sea, yo soy una persona que no habla bien inglés y he montado una empresa en Estados Unidos. Yo soy una persona que no sé mucho de nada y eso no me impide montar nuevos negocios. ¿Por qué?
porque creo que es la clave de uno sentirse satisfecho con lo que hace. Yo no podría estar, porque muchas veces los proyectos están consolidados, de hecho, de las 6 empresas que a día de hoy tenemos, pues te voy a decir que 4 están muy consolidadas y 2 hemos empezado hace un año y la última hemos empezado hace 15 días. Y ha sido fundamentalmente por las ganas de crecer y por las ganas de seguir haciendo cosas, porque si no, al final, si yo me estancara o me hubiera estancado en llevarme todos los meses mi sueldo y el poco mucho beneficio que me dejan las compañías, pues ahora mismo estaría gordo como un ceporro, estaría sin saber qué hacer y estaría deprimido. Entonces, al final yo creo que es fundamental crecer y es fundamental intentar meterte en todos los berenjenales. Que, hombre, que algunas veces salen mal y otros salen bien. Yo el tema de la seguridad sí que me parece muy importante lo que has detallado, porque yo creo que es completamente incompatible, ¿no?, con ser un empresario. O sea, la seguridad la tienes que dejar en tu casa y lanzarte a la aventura, y cada día es un reto, una aventura distinta. Sobre todo ahora con lo que se avecina de la inteligencia artificial, creo que va a ser más necesario que nunca el que las personas no seamos conservadoras y que estemos constantemente aprendiendo, formándonos y viendo cómo podemos implementar el camino que llega con la inteligencia artificial en nuestro negocio, ¿no? Y luego yo digo una cosa, hablando de la seguridad, y una de las cosas que siempre le digo a todo el mundo y le digo a todo el mundo con el que hablo, que uno de los grandes problemas que tiene el empresario, y fíjate, el empresario menos, pero la gente que nos ve desde fuera, es el tema que solamente piensan que el tema del empresario solamente es por el dinero, y es por ganar más dinero. Y es todo lo contrario, es decir, los empresarios de verdad no lo hacemos por ganar más dinero. Lo hacemos porque realmente nos apetece crecer, que si luego además ganas más dinero, fenomenal. Pero porque nos apetece crecer, nos apetece hacer cosas, nos apetece un proyecto, cogerlo de la nada y hacer un plan de marketing, hacer un plan de tesorería, ponerte a buscar financiación, ponerte a buscar clientes, procesos productivos. Y eso es lo que realmente te mueve. Y evidentemente si lo haces bien, ganarás dinero. Y si lo haces mal, pues te arruinarás. Pero como te mueva a montar un negocio, como te mueva el ganar dinero, el comprarte un yate, ese negocio va a ir a la ruina seguro. Es imposible. Es imposible que vaya bien si tu única motivación para montar una empresa es ganar dinero. Es imposible que funcione. Y entonces, en esa línea, ¿cómo te ves a ti como a nivel personal y a tus empresas dentro de más o menos un plazo de 10 años? Bueno, una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que mis conocimientos creo que voy a poder hacer, porque... Sí, y luego lo que no sabemos lo que va a venir. Venir, ¿no? de la... Claro, hemos vivido una pandemia, hemos vivido... Sí, lo que pasa es que yo, cuando digo mis conocimientos, porque yo no quiero cometer errores del pasado, es decir, yo no quiero creerme que soy capaz de manejar una empresa de más de lo que tengo. ¿Por qué? Porque en mi etapa anterior... nos pasó un poco eso, nos nubiló las cifras, nos nubiló el propio egocentrismo que teníamos nosotros mismos de pensar que éramos los más listos, más inteligentes, que podíamos con todo, y nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, que cada uno tiene una limitación. Es decir, yo no voy a poder, igual que me estáis hablando de decir cómo se gestiona una empresa de 90 personas, yo no me veo capacitado para gestionar fábricas en diferentes partes del mundo, no me veo capacitado para gestionar una empresa de 250 trabajadores, porque no me veo capacitado. Y no me veo capacitado fundamentalmente porque eso sí que requiere ya un sacrificio muy, 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 muy importante. Yo dentro de 10 años, pues sinceramente me veo que es mi sueño montando una fábrica en Estados Unidos, que es mi sueño y Virginia lo conoce desde que yo soy crío, que para mí el mercado americano es un mercado que sí... Y sí que me gustaría irme a vivir a Estados Unidos con mi familia. Ese sería mi objetivo en los próximos años. Sí que me gustaría irme a vivir a Estados Unidos con mi familia y montar ahí, pues bueno, una empresa española, pero en Estados Unidos. Ve preparando la cartera porque el seguro sanitario te va a costar caro con 60 años en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, pero yo estoy muy sano. Hay que buscar aquí un multiseguro de estos, de multinacional. No, y luego fundamentalmente yo lo que sí... que repito, yo lo que me veo, o para mí lo más importante es el equilibrio entre una familia y el trabajo. O sea, es decir, no puedes dejar por nada del mundo, por muy bien que te vaya el negocio, la familia, el pasar tiempo con tu mujer, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, es fundamental para tu salud mental. Por mucho, repito, la gente que se cree que el negocio lo vas a sacar trabajando 20 horas, puede una época de tu vida que puedas sacarlo para trabajar 20 horas, pero si tu negocio tienes que trabajar 20 horas todos los días durante
muchos años, cambia de negocio porque eso no es negocio. Pues bueno, Juanra, yo creo que en la entrevista es súper fácil porque nos has dado todo. O sea, no ha hecho falta casi ni preguntarte nada. Estamos súper agradecidos. No, muchas gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado. No sé si Virginia quiere poner algún punto final. Me gustaría que la parte ahí familiar, ¿no? No, fíjate, porque no quería él hablar de esto y quiero que hable de esto. Juanra es un apasionado del descubrimiento de América, de la historia. Y bueno, yo creo que desde niño ha estado leyendo un montón acerca de todos esos grandes héroes que llegaron a conquistar América, y yo creo que tiene mucho de emprendimiento y realmente fueron como los primeros emprendedores más conocidos. Hoy pues es verdad que los más conocidos pueden ser, como decías, los de Amazon, Twitter, pero realmente si lo extrapolamos a aquella época de la historia pueden ser aquellas personas, ¿no? Hombre, por supuesto, yo todo lo que es la conquista de América y en general toda la historia a mí me apasiona y yo leo mucho y me encanta, y evidentemente todos los descubridores, no españoles, sino todos los descubridores en general, que se lanzaban al mar sin saber dónde iban a acabar y en unas circunstancias que hoy en día serían límites horribles, pues exactamente es un poco, sí, no dejan de ser un emprendimiento hacia lo desconocido, ¿no? Y sí que es cierto, a mí me encanta la historia y yo recomiendo que a toda la gente que quiere ser empresario, que quiere ser emprendedor, que lea mucho de historia, porque sí es cierto lo de que la historia se repite. Y sí es cierto que la historia se repite y puedes aprender mucho de errores que han cometido otros, que aunque no tengan nada que ver con el mundo de la empresa, sino errores que han podido cometer en la conquista, de errores que se han podido cometer en la época romana, en los clásicos griegos, es decir, que eso es... Creo que es muy importante esa formación para saber lo que te puede pasar a ti de cara al futuro. De hecho, en la empresa, un ejemplo de compromiso es la empresa de Hernán Cortés, ¿no? Que cuando ya deciden que están allí, dicen, oye, aquí hay chicha, ¿no? Aquí hay oro, aquí... Y entonces ya han matado a unos cuantos por allí, ya han dominado un poco la situación, y él propone a lo suyo y dice, oye, ¿qué hacemos? ¿Que nos quedamos aquí? ¿Montamos aquí una civilización? ¿Nos hacemos, ¿no?, poderosos, ricos? Todos, sí, ¿estáis todos conmigo? Sí, nos lo hacemos, sí, seguro, sí, quemar los barcos, ¿no? Entonces, o sea, no hay más compromiso que ese. Entonces ya no hay barcos, o sea, si nos quedamos no hay cómo volver. Y muchas veces el compromiso, pues nos falta ese punto de locura de decir, yo lo voy a hacer y voy a cerrar esas vías de escape que siempre me van a debilitar, lo que hablabas antes de la parte de la seguridad, ¿no? Si tienes demasiada seguridad, pues siempre tienes la tentación de decir, mira, me salgo por aquí, una carretera más segura y ya está. Claro, ese es el tema. Y luego eso, que yo quiero como último decir que, lógicamente, yo también quiero hablar un poco de mi hermana, que también lo que dice el gen empresarial, que repito, no sabemos si lo tenemos por nacimiento o porque no lo han impuesto, pero la verdad que es un orgullo también todo lo que habéis creado vosotros y todo lo que estáis haciendo, porque la verdad que es una maravilla que cada cosa que, y en este caso, perdona Fred, se lo digo a mi hermana, que cada cosa que emprendes que te sale bien, y eso significa que tienes ese gen ya no solamente del empresario, sino que eres una tía muy inteligente y muy trabajadora. Bueno, ahora solo me falta llegar a tener 90 trabajadores y aprender más de ti. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y estamos aquí de puertas abiertas para cuando quieras visitarnos otra vez. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aventurando Emprendedores. Un podcast para personas con madera de empresarios. Con Virginia López Bello y Frederico Arabián Abriquián. Bueno, pues muy interesante la entrevista. Vamos a terminar con la recomendación de un libro, Frede. Sí, hoy vamos a recomendar un libro que casualmente hoy lo he regalado. O sea, me lo regalaron hace 10 años y yo hoy lo he regalado a otra persona para que aprenda de esta sabiduría de un autor que se llama David Allen y es el creador de un super bestseller en el mundo del emprendimiento que el título original es GTD, que en inglés es Getting Things Done, que es haciendo que las cosas pasen, ¿no? Y que fue, yo creo que malamente traducido como Organízate con eficacia, acercándose un poco el título al mundo de los libros de autoayuda que, bueno, que no son santos de mi devoción, que ¿no? Detestas directamente. Bueno, detestar no, pero yo creo que es separado. O sea, es un libro muy técnico, es un libro que enseña una técnica de organización para que uno sea más productivo. Entonces os recomendamos claramente que leáis el libro de David Allen, que en España se llama Organízate con eficacia. Pues estupendo. Cerramos invitándoos al siguiente episodio, que va a ser realmente apasionante. Se va a salir un poco de la línea de lo que venimos haciendo, pero al final es una historia de emprendimiento
de esas brutales. Sí, bueno, la verdad es que teníamos nuestro guión habitual de preguntas y lo tuvimos que dejar correr porque, bueno, mejor que lo escuchéis. Yo creo que mejor que lo escuchéis. Porque realmente que es un testimonio muy emocionante, muy revelador, que tiene que ver con el mundo del emprendimiento desde otro enfoque. Y os invitamos de verdad que lo escuchéis y vamos a dejar aquí un poco de sorpresa. Sí, no os lo perdáis. Y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.